bien varón, mueve la cintura con el corazón. Sí, estamos de nuevo aquí en Estrella de la Mañana, en la noche. Y si te preguntas por qué se llama Estrella de la Mañana, es porque aquí no se puede mentir. Y como siempre, yo, Ilich Romero Atarihuana, el que te prohibió mamá, estoy aquí para anunciarte que hoy tenemos un súper César Augusto, con gusto de presentarles a su graciosa majestad, eminencia de los tribunales de las Cortes de los Tribunales del Ecuador, César Augusto de las Mercedes, de la Santísima Trinidad, Ochoa Valareso y Concepción. Bienvenido. De Braito. Vale, muy bien hecha la aclaración. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a toda la audiencia de este prestigioso medio. Muchas gracias, sobre todo. Colección de medios, Augusto, colección de medios. Aquí somos 34 medios digitales transmitiendo en vivo a nivel mundial. Así que si nos salen obscenidades, no se olviden de comentar, compartir y sugerir, ponerle me gusta, les agradecemos mucho. César. Muchas gracias, Ilich, te agradezco muchísimo viniendo de ti esa aclaración, siempre, como siempre, demostrando ser un circunspecto caballero, ¿no? Touché. Bueno, vamos, entremos, como diría el dermatólogo, al grano. César Augusto. ¿Quién es César Augusto Ochoa Valareso? Bueno, yo soy un profesional cuencano, como habías comentado hace un momento, que tuvo la ventura o desventura de radicarse en Quito desde hace más o menos unos 10 años y que se encuentra este rato ejerciendo la profesión de abogado en el difícil medio quiteño y difícil medio capitalino, ¿no? Profesionalmente hablando. De ahí, ya en lo más personal, te diré que soy un padre de familia, que tengo mi mujer, que tengo mi familia muy íntima aquí, ¿no? Y bueno, la familia ampliada en la ciudad de Cuenca. Interesante, interesante. Mi querido Augusto, todo el gusto del mundo tenerte acá. Estamos hablando a ver qué es que logramos convenir y sacar adelante. Pero César Augusto, coméntame, en este mundo loco, loco de atar, ¿cuáles son tus principales pecados? O mejor dicho, una travesura en el reformatorio, le hace colegio, la que más te acuerdes. Bueno, realmente no tenía muchas travesuras, yo era un muchacho bastante tranquilo en realidad, pero Me bueno, vas a decir que siempre. eras matón, que eras de No los tanto, matones. no tanto, no era matón, más bien yo creo que era bastante dejado en el tema estudios, pero también muy tranquilo, ¿no? Prefería una adolescencia tranquila y relajada, más bien ligada a ciertas actividades que para el momento no eran las más comunes de los adolescentes. Me gustaba muchísimo el tema político, andaba metido en todas las cuestiones políticas que podía estar a mi alcance, siempre ligados con la izquierda, con las luchas populares, porque mi padre también era un abogado que trabajó mucho con Hay sectores linaje de populares. abogados. Sí, 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 vengo de una linaje de abogados, indudablemente. ¿No? ¿No? Y Damas y siempre. caballeros, otro aristócrata. Por supuesto, ahí sí me viene la aristocracia. ¿No? Bien entendida, por supuesto, ¿no? Entonces, el tema es ese, que en muchas travesuras, muchas cosas, no hubo, Ay, debe haber una que te acuerdes, no te me hagas había anécdotas como, el por ejemplo, vigío. en carnaval, yo estuve en un colegio privado, en un colegio católico, y en carnaval teníamos la costumbre sanísima y además buena costumbre de salir a mojar a las chicas de los colegios femeninos que nos gustaban, ¿no? Una de esas, y fuimos con un grupo de amigos a lanzarles bombas, yo no sé cómo puede ser este rato, Una demostración de afecto y de amor. afecto, lanzarle agua helada a una chica, Segura que eres cuencano porque pareces pastuso, loco. hubo una vejiga ahí terrible. ¿No? Entonces fuimos con un grupo de amigos, nos paramos en la esquina de un colegio famoso de Cuenca, también católico, y el momento en que salían las chicas les caíamos a bombazos, pero abrieron las puertas y decidimos entrar al colegio. Entonces ingresamos al colegio venciendo un poco el control de las monjas, ¿no? Y una vez que estábamos adentro se armaba obviamente el despelote, que los gritos, que la algarabía y todo lo demás, pero ya vimos que venía la monja superior a embestirnos, entonces salimos corriendo, menos un compañero que se quedó adentro. Y lo A este le dejaron. enseñaron en el colegio las monjas,
le metieron una tremenda tranquiza, le bañaron, le tomaron fotos y mandaron las fotos al rector de nuestro colegio para que vean que los majaderos de sus alumnos estaban eso, haciendo a las buenas de sus chicas. Ay, ay. Bueno, tocata fugata. Vamos Tócate. al tema. Tocata y fugata. ¿Cuál es el género musical que escucha a gusto cuando está solo en su habitación? Todo se nubla a su alrededor. O sea, cuando usa esa música líquida, esa música para abrirse venas. Bueno, yo me considero un poco melómano al respecto. ¿Ya cuál es el género que prefieres? A ¿O mí algún cantante? me gusta infinidad de géneros. Me gusta muchísimo la trova, me fascina la trova. Ya, He crecido con la trova, con la música protesta latinoamericana, está además. siempre comandante Por Inti-Illimani, supuesto, Inti Illimani, Quilapayún, no, los grupos fuertes y pesados de la época de los 70s y de los 80s. Pueblo Nuevo, No, Pueblo Nuevo ya era light. Atahualpa Yupanqui, Atahualpa Yupanqui y Leo todo, Gieco, Mercedes Sosa, La tenías Negra, a Milton Reyes, a Violeta Parra, en Violeta fin. Parra, no me acordaba el nombre de No, yo la conozco como La Negra. Y casi somos no, la hermanos. negra es Mercedes Sosa, Violeta Parra no era la negra. Mercedes No, Sosa. no confundas a la audiencia, por favor. O sea, Ya, tienes ya. una Mi error en la cara, no. Y cuando bueno, estás haciendo cosas de hombres, o sea, exacto. trapeando, lavando, barriendo, No, lavando los pues platos, ahí ¿cuál me es tu gusta. alancito? ¿Qué escuchas? A mí me gusta, por ejemplo, escuchar mucho a Piazzolla, me gusta mucho a Ennio Morricone, no, eh, me- te digo, me considero un poco melómano, me gusta la diversidad de géneros, me gusta mucho el rock clásico, el rock actual, ¿no? Pero bueno, sí, la música que un poco ha ido marcando mi vida siempre ha sido la latina, pero en el género de la trova. Me fascina la salsa clásica, ¿no? Me Héctor Lavoe, enloquece, La Voz, La Sonora Matancera, exacto, la La Fania, Fania. ¿no? Y todas sus historias que se tejen alrededor de la Fania, con Héctor Lavoe, con Willy Colón, con todos los clásicos de la En salsa. Panamá, Rubén Blades. Exacto, exactamente. Entonces, sí te O digo, sea tengo que una... en ese género haces de Esperancito o también la bailas. Oye, hago el esfuerzo de tratar de bailar. Realmente siempre me avergüenzo y me han avergonzado porque creo que soy pésimo bailarín. Así con dos pies izquierdos para O sea eso. que eres bien de izquierda, que tienes dos pies Bien izquierdos. izquierdo. Dos pies izquierdos, ¿verdad? Es un poco complicado. Pero bueno, ¿no? Me gusta. Últimamente he estado escuchando mucho tango. Me fascina el tango. Sí. ¿No? Hay una intérprete contemporánea que es Adriana Varela, que no sé si la has escuchado. No. Yo el tango lo escuché por mi abuelo. Yo aprendí a bailar tango a los 8 años. Se te nota el Entonces, caché el de caché, tanguero, sí. ¿cómo es? De arrabalero. Pero volviendo al tema, querido. Entonces, tratando de volver al tema y cambiando de tema al mismo tiempo. Ujú. Huecas de Cuenca me puedes contar. ¿Cuál es tu brebaje favorito? De Brebaje, o cuento sea, te puedo contar infinidad de huecas dependiendo pero del dime, estado de o sea, ánimo y ¿cuál es la tu comida necesidad. favorita? La que dices, estoy repleto, ya no, carajo, ay. Verás, para mí es casi religioso que cada vez que voy a Cuenca, no, me voy a comer unos sándwiches de pernil de una señora que ya falleció, que era mi gran amiga, además de izquierda, ¿no? Que era doña Piedad Segarra. Ella tiene los sándwiches, su hija continúa con el negocio de los sándwiches de doña Piedad. Son unos sándwiches de pernil que te sirve con un ají, que no creo que lo aguantes porque eso es para varones, ¿no? Pero muy picante y muy sabroso. Entonces, eso es casi religioso, eso es para mitigar el hambre de media mañana, para la Un tarde, tente en pie. exactamente, el tentempié. No, también hay los famosos hot dogs de la tropical, de la despensa tropical, que son famosos. Y acá en San Francisco de Quito, ¿cuál es tu pecado? Aquí. Bueno, me estás hablando de los veniales, de los carnales, de cuáles. No, bueno, Del que dije, como ya dije hace un momento. Ya no jalo, este sí jalo, véngase. bueno, acá en Quito he probado las famosas guatitas de frente a la vicepresidencia. En la Son bastante, Benalcázar, no me alcanza. las guatitas de la colmena, mejor dicho. Así se llaman, guatitas de la Y colmena. yo también no sé si has ido a la picantería, o mejor dicho, a la cevichería del gato portabajense, que es por acá, por el centro también, por la 16 de septiembre, por el sector de 18. 18 de septiembre, por ahí, por ahí. No. Eh, A la del Manaba en el puente ¿sabes del Huaca, sí. ¿Sabes qué es lo que pasa?
que en Quito me hace falta buenos amigos con los cuales pueda hacerme conocer este tipo de huecas. Pero Entonces, verás, aquí muchas. en Ayo Comunicaciones teníamos un segmento, pero no lo podíamos seguir por cuestiones de presupuesto, que se llamaba Huecas de... ya me olvidé el nombre, producción, si me se acuerda el nombre del producto que teníamos, que nos íbamos a las huecas y encontramos lugares de no creer, desde tacos, pinchos de a metro, Ya, pinchos de a metro, también encontramos unas micheladas que parecían carro alegórico, me imagino, claro. ¿ya? Y un montón de cosas más. Pero como política de la coalición de medios digitales, Ayo Comunicaciones, nosotros no vamos gratis. Siempre hacemos el gasto. Claro, Entonces ya no hay, o sea, hay que mover cámaras, hay que mover luces, y claro, aparte de hacer el gasto, no nos jaló el presupuesto. claro. Pero, pero respetábamos, era nuestra forma de respetar al emprendedor. Ujú. Claro, no, no, y hay que apoyar a los emprendedores además, ¿no? Claro, entonces, volviendo Además, al tema. es la mejor manera de ir conservando algunas tradiciones, como es la comida típica propia nuestra, ¿no? Claro, claro. Volviendo al tema y solo vamos al tema. Aquí en Quito hay un lugar llamado el Pollo Forastero. Esta ya no es cuña porque es por el puente del Guambra. Ya. Ya tiene más de 50 años en ese lugar, como los sándwiches de Don Soto, que ya también desapareció. O No, no pero sé, los sándwiches de Soto todavía están. todavía está. Yo recuerdo mucho los sándwiches de Soto porque antes viajábamos mucho en carro de Cuenca a Quito, ¿no? En la flota En la Imbabura que quedaba en Cotimbabura, la que Versalles. quedaba, exactamente, que quedaba a la vuelta, entonces era prácticamente obligatorio, como se tomaba el bus casi a medianoche, 10 de la noche, 11 de la noche, ir pasando primero por los sándwiches de Soto, aprovisionándose para el largo, tortuoso y helado viaje, ¿no? De 12 horas en esa época. Así es, así es. Pero yo he visto que todavía está ahí el letrero Al iluminado. menos el letrero está. Sí, sí, al menos eso. Ya, entonces volviendo al tema. ¿Hay un equivalente en Cuenca de eso? O sea, no te digo como sándwiches o como pollo, sino un restaurante que ya ha pasado las dos, tres generaciones de comensales. Hay muchos, ¿no? Hay Dame varios. uno, dime uno. Hay las picanterías comunes, ¿no? Pero, por ejemplo, había una en el centro de Cuenca que se llamaba La Bella y la Bestia, que entiendo que todavía continúa. Es comida criolla, es papas con cuero, mondongo, caldo de patas, ese tipo de cosas. Pero una en especial que a mí me gustaba mucho, que me gusta mucho, es el brujo, ¿no? El brujo es una picantería que quedaba casi frente a Flota Imbabura de Quito, de Cuenca, ¿no? Ya, Pero vaya, sí que hay alguna vez ahí. Pero el tema es que, como yo era un estudiante de Derecho muy dedicado, muchas veces nos amanecíamos, tú entenderás, estudiando los Estudiando grandes y tomando y leyendo la tomos, santa palabra. claro, los grandes tomos del derecho civil, del derecho procesal, en fin, de todas las áreas. Entonces, había un momento en que ya teníamos hambre, de 5, 6, 7 de la mañana, íbamos al brujo. Entonces ahí nos comíamos un seco, un levantamuertos, en ¿Quién dice, fin, cómo se levanta muertos en Santo Domingo? Es lo que acá se conoce como el jugo de sal, ya. que es dos huevos tibios en el caldo del seco de chivo con harto ají. Exactamente, así ¿Ese mismo. levanta muertos allá? Exactamente, era el jugo de carne que estaba toda la noche hirviendo, ¿no? Con dos huevos encima y a lo que venga, pues, ¿no? Además, para poder pasar eso, obviamente tendrás que entender que se tenía que tomar con algo más fuerte. Pues. Algo Entonces, espirituoso. Una exactamente. pregunta, volviendo al tema de los abogados. Esta es una máxima que me han dicho muchos profesionales del derecho. El abogado cuando se gradúa, la mitad de lo que estudió fue derogado y la otra mitad fue reformado. ¿Cierto o falso? Depende, te podría decir que depende, porque creo que hay muchos abogados que se graduaron sin estudiar mucho tampoco, ¿no? Ah, ya también. Entonces, lo que sí te puedo decir es que realmente la vida de estudio del abogado empieza el momento en que se gradúa. Ya. Si realmente hay un abogado que se precia de ser un buen abogado, nunca dejará de estudiar, nunca dejará de Bueno, formarse, ningún profesional de debe hacer eso. actualizarse, pero sobre todo el abogado. ¿Por qué? Porque cambian tan vertiginosamente no solo las leyes, sino las corrientes jurídicas, a pesar de que los cuerpos jurídicos a veces permanecen inmóviles, como por ejemplo el Código Civil, que es un código que data del siglo XVIII y a su vez viene del siglo X, de Francia y demás, no ha cambiado mayormente. Sin embargo, la aplicación, otras leyes conexas y demás cada vez van cambiando, modernizándose o por lo menos tratando de adaptarse
o haciendo lo que este rato se conoce como populismo jurídico, tratando de adaptarse a ciertos temas circunstanciales del momento, ¿no? Hablando de temas circunstanciales del momento, y hablábamos tras cámaras antes de empezar el programa, actualmente la gente, hablando del populismo jurídico, piensa que todo el mundo tiene que ir preso y todo el mundo tiene que ir a penal. Mira, a mi Dale. criterio, eso es primero, responde a el momento social que estamos viviendo. En el Ecuador, lamentablemente, estamos en una cultura o en una sociedad completamente confrontativa, ¿no? Todo el mundo está en contra de todo el mundo, te divides entre izquierda, derecha, ni siquiera saben muy bien lo que significa el uno o el otro, todo el mundo está en una situación así absolutamente confrontativa, como te decía, y ven en el derecho penal como que todo tiene que ser penalizado, todo tiene que pasar por un juzgamiento, por una investigación del fiscal, todo tiene que ser penal, tiene que tener una cárcel, tiene que tener una pena. Y no es así. El derecho es un abanico de posibilidades y un abanico de condiciones que necesariamente tienen que ser analizados y sobre todo recomendados a la gente con responsabilidad. Porque al final del día, ¿qué es lo que quiere la persona que se ve afectada? Que se reivindiquen sus derechos. Y sus derechos no necesariamente tienen que ser reivindicados con una pena de cárcel o con una multa de esa naturaleza. A veces los derechos son reivindicados con un correcto manejo de una indemnización, por ejemplo. Por ejemplo, Entonces, por eso te digo, hay una banalización. Además, hay una hay que elegante, doctor, proliferación. banalización. Sí. Hay una proliferación de penalistas. Tú te Sí, encuentras a penalistas, ¿no? Desde la señora que vende salchipapas en la esquina con el respeto a la señora Salchipapas. hasta los opinólogos del Twitter, en donde te encuentras a grandes personalidades que han tenido una formación impresionante en derecho penal, que se han pasado la vida estudiando derecho penal supuestamente, ¿no? Que yo no sé cómo viven, porque estudiar cuesta mucho, fuera del Sí. país más, ¿no? Y que este rato asoman como unas personalidades, con unos egos inflados, hinchadísimos, que son los que resuelven las cosas en Twitter y sin haber tocado un proceso. Opinan de procesos que no conocen ni Hablando, la pasta, ¿no? y aquí viene una cuestión que parece que no es inherente a lo que estamos hablando, qué elegante, doctor. No es concurrente a lo que estamos hablando, sino que también es, cruza todo, o sea, tangencialmente hablando. ¿Te has dado cuenta que hay muchos profesionales que ya dejaron de llamarse César Augusto y se empezaron a llamar ingeniero, doctor, abogado? Eso es una cuestión que, más bien cuestión de egos, pero eso también nos refleja algo, un divorcio que hay entre el territorio y la academia. Por ¿A qué crees supuesto, que se debe? por supuesto. Mira, ese es un gran problema que siempre ha existido en el tema de los intelectuales y su rompimiento con la realidad. Lo mismo pasa con la academia y con la realidad social, ¿no? Estamos hablando de gente que ya existe y que son absolutamente respetables, que tiene una formación académica extraordinaria, está bien, pero esa formación extraordinaria académica no precisamente corresponde a la realidad que estamos viviendo en este país, tanto más que muchos de ellos han ido a estudiar, qué sé yo, en Europa o en los Estados Unidos o en Argentina, que tiene un sistema totalmente diferente un sistema jurídico completamente diferente. Entonces, vienen y hay un choque fuerte con la realidad nacional, con la realidad nuestra, con la realidad propia, vernácula, ¿no? Respecto a lo Ay, que qué pasa. elegante, doctor vernácula. Por favor, aquí. Dale. Pero es que estoy hablando, como dije antes, con un caballero circunspecto que Circunspecto, tengo pero que yo no. referirme con No la se me ha realidad. podido probar nada. Bueno, entonces, ese es el tema, ¿no? ¿Cómo le explicas tú al común ciudadano, ¿no? Ciudadano común como tú, como yo, que el hecho de que así haya sido difamado no necesariamente tiene que ser Penal. juzgado con cárcel el difamador, sino que puede ser más bien objeto de un daño moral en el tema civil? ¿Cómo Ya, le explicas? ¿cómo le explicas? Es que la gente quiere sangre, la quiere rápido. Exactamente. Ese es el problema de nuestra cultura y eso es a lo que la sociedad y la política nos está empujando. Y eso es muy grave. Sí, sí, Eso es sí. grave, ¿no? Vamos, venimos de una sociedad en que te gritaban a voz en cuello, no
planifiques nada, lo improvisado sale mejor. Para mi formación académica, eso es energía. Pero desde luego, así es. ¿No? Entonces, pero vivimos en esa sociedad en que queremos el pan para hoy, no nos importa el hambre para mañana. ¿Qué Exacto. hacer? Educar a la gente. La gente tiene que educar y tiene que tomar conciencia de su realidad. Y sobre todo, el ciudadano tiene que empoderarse de ser ciudadano, de ser el común, la persona común, corriente que cruza por la calle, el compañero que está lustrando las botas en la esquina, como el taxista, como, somos ciudadanos y tenemos que empoderarnos de ese concepto de ciudadanía. Y aquí viene el acuerdo social, que vivimos en sociedad, en un mundo con leyes. ¿Te whisky o no te whisky? Ahora, Así es. Pero pregunta y cambiando de tema. Y el derecho cambiando. tiene que ser un producto social, no al contrario. O sea, nosotros estamos acostumbrados a que el derecho sea una imposición del Estado para regularse y para regular a sus súbditos. No, el derecho tiene que ser al revés. El derecho tiene que ser una elaboración social. ¿No? Pero oye, eso que estás diciendo es muy extremista. Y no has de ser el primero que lo dice. Pero No, está yo tan, no sé, está primero, tan escondido que nadie lo sabe. claro, no hay nada nuevo bajo el sol. Yo no me estoy inventando absolutamente nada, ni estoy pretendiendo ser el profeta del cambio del derecho. No, no, para nada. No. Lo que te estoy diciendo es que el ciudadano tiene que empoderarse inclusive de las leyes. El ciudadano tiene que debatir las leyes, tiene que debatir la razón de las leyes, pero entendemos a la ley siempre como una norma penal, y no es así, no es así. No. Exactamente. Y en otro tema, ¿cerveza o cócteles, César Augusto? Depende. Si me, No, escoge. No, a mí no, depende. Doctor, por favor, ruleta rusa. Estamos jugando ruleta rusa. A esta hora, ni cerveza ni cócteles, un buen trago fuerte, un A caña trago de manavita, sal. un trago de varón, ¿no? Una caña manavita Un o pájaro un buen azul. ron, no. ¿Cómo se llama? Un cantaclaro de Loxa. Ese es de Loja, ¿no? Sí. En Cuenca, Magalocana. un buen chubir o un buen cristal, ¿no? Ah, Shumir, tienes razón. Ustedes son Shumir. ¿Esos tragos me traen los recuerdos? Pero Y, afortunadamente a mí no, siempre me olvidaba lo que pasaba con... Fino, fino. Una pregunta. Deportes, ¿practicas alguno, ejerces alguno, simpatizas por alguno? Me gustan los deportes más bien Tanto ligados riesgo, al decir aire. la verdad. ¿No? Me gusta, exacto, uno de los deportes más peligrosos que existe, es decir la verdad. Eso me ha llevado a tener muchos éxitos y también a perder muchos clientes. A la gente no le gusta que le vayas y le digas, oiga, no, su caso no se resuelve así. No se resuelve así. No se gana, no va a No se ganar. gana así, no va a ganar. Pierdes el cliente, pierdes lo que te podrías ganar honestamente. Y bueno, después regresa el cliente diciendo, usted fue el único que me dijo eso. Pero ya gasté plata, ahora déme resolviendo. Le va a costar más plata. No, pero yo no tengo, porque ya le pagué al otro abogado. No. Bueno, volviendo al tema, deporte, ¿cuál? Verás, a mí me han gustado siempre los deportes ligados más bien a la naturaleza. Me ha gustado mucho el tema de salir al campo, de acampar, de ir de pesca, de montar a caballo, ese tipo de cosas, ¿no? El Glam Camp. Perdón, El Glam Camp. no te entiendo. Se pronuncia, es en inglés, es campamento de glamour. Ah, ya. Bueno, Ah, o sea, muy glamuroso no es el hecho de irte a meter en un cerro, enlodarte hasta quién sabe dónde, dormir mojado, y en no, fin. esto no es tan glamoroso, pero sí es más glamoroso irte a una tienda que tiene clima artificial y todo. Bueno, ya eso es cuestión O sea, en vez de ir a una habitación, bajo tienda de campaña. así es, así es. No. Bueno, y seguimos con estas locuras del emperador. Y hablando de locuras, hemos hablado de dos temas parecen y trascendentales, pero a la hora del tema marcan la diferencia del territorio y la academia, y que no todo tiene que ser penal. Pero en la opinión de César Augusto Ochoa Valareso, decimoquinto, ¿qué opinas de la situación Ecuador-México? A ver, Perdón, antes que me digas la parte jurídica, dímela en la parte jurídica, pero no jurídica,
¿Cuánto nos va a costar como país esto? ¿O cuánto estimas que nos costará esto como país? Verás, ponerte un monto no te lo puedo poner, porque eso va a estar sujeto a un juzgamiento internacional bastante severo, ¿no? Muy severo, que puede Ergo ir no es desde... barato. No, no, no es barato. Y no es barato desde el mismo hecho que tienes que contratar abogados internacionalistas muy connotados y expertos, y eso ya al Ecuador le va a costar, o le está costando ya, porque entiendo que ya se contrataron. Eh, Más allá del costo jurídico, más allá del costo económico, tienes un costo político y un costo social muy alto. Pero sobre todo, insisto yo, seguimos en el tema de marcar al derecho como un problema de divergencia y de separación de la gente, ¿no? Eso es muy grave. Eso es muy grave. Lo que se hizo con la Embajada de México, independientemente de que la persona que estuvo ahí adentro tenga antecedentes penales, no, es una barbaridad. O sea, tú no te metes a la casa del vecino rompiendo la puerta y todo para sacarle Al gato de tu vecino. al gato de tu vecino. O sea, no le mancillas ni todo para sacarte al gato. O sea, no. Porque te molesta que el gato maulla las noches. No lo haces. ¿No? Entonces, me parece muy complicado, muy complejo. Eso va a conllevar un desgaste político internacional muy grave para el Ecuador, eh, una sanción social en el exterior muy grave. El problema es que a nosotros como ecuatorianos nos están vendiendo la idea de que lo que hicimos es No una pasa maravilla. nada. No, no, pero además una maravilla, porque Cierto. nosotros estamos empoderados de nuestra soberanía y de nuestras leyes, y con nosotros nadie se mete. Bien, seamos francos, o sea, realmente, ¿qué significamos como Ecuador? No. Uno de 208 votos. Y económicamente, el Ecuador, ¿qué es? La 197 economía del mundo. Ya, O sea, en idiomas, en palabras elegantes, la 70 noven... ya me está bien, sigue nada más. vigésimo, 97ª economía del mundo. exacto. Entonces, económicamente, nosotros no tenemos nada que poner frente a un poderío económico mexicano o a un poderío económico colombiano o peruano o brasileño, que son nuestros vecinos. No somos nada. Tanto más que además nosotros tenemos una economía industrial basada absolutamente o reducida al ensamblaje de cosas. Y que perdimos en los últimos días, se perdió una ensambladora. Pero es un Y poco más de lógico, 10,000 empleos y 65,000 niños que no fueron a la escuela. lógico, ¿no? Y fíjate tú, ¿qué les importa un carajo? O sea, ahí no hay conciencia social, no les importa nada. Dijeron, aquí no me es negocio, aparte me cortan la luz, no, es carísimo producir en el Ecuador. Cierro la fábrica. Uy, Total, me la vamos más rápido. no, ya, se acabó. Pagaré a los trabajadores, las indemnizaciones y todo, pero todo está calculado. Tendrá un momento, desde cuándo habrán estado haciendo ya eso y desde Sí, cuándo habrán tenido calculado ese 3 fondo. años. Claro, ya, o sea, no es de ahora. Punto. ¿A quién le puede interesar el cubrir ese espacio que se va? Es complicado, es complicado. Y es el mismo problema que existe en todas las situaciones sociales que este rato tenemos. Este rato tenemos, por ejemplo, un índice altísimo de criminalidad, pero una criminalidad además que cae en la más absoluta miseria. O sea, se acabó con la obra pública de producir infraestructura para el Estado, que era una buena manera de crear Incentivar el plazas de resto. trabajo. Y la gente que trabajaba en la constructora, en fin, en cualquier negocio o en cualquier actividad más o menos impulsada por la infraestructura, por la producción de infraestructura, ya no tiene trabajo. ¿Qué hace esa gente? Se prostituye vendiendo su trabajo a centavos, lastimosamente, y con el subsecuente daño de que la cosa se va bajando de costos. Y eso es algo que dicen que hay un dicho, ¿por qué los historiadores, la mayoría de historiadores son de izquierda? Y la respuesta es porque saben de historia. Esto ya lo vivió, la humanidad ya lo vivió en menos de 20 años, y el país se llama Grecia, y lo Claro, vivió Grecia, y que sigue todavía pagando, reducción de Grecia, la mano de obra, España, perdón, reducción de la inversión social, reducción del tamaño del Estado,
subsecuentemente aumento de impuestos, aumenta el desempleo, que ya estamos, 3 de cada 10 ecuatorianos tienen empleo formal, y, y lo que pasó en Grecia, Y lo pasó que en está pasando. España, pasó en Portugal, en Argentina pasa cada 5 años o cada menos, en fin. ¿No? El problema ahí es el entender que el sistema como tal ya no da más. ¿No? Y no te hablo de que debemos cambiar a un sistema eminentemente socialista o eminentemente guiado por el marxismo. No, no, o sea, el Bueno, marxismo y demás te da un esquema, pero no es... mi querido César Augusto, tenemos grupos corporativos empresariales, la Corporación Novoa, Novis, el grupo La Favorita, etcétera, etcétera, que pagan un 5% de impuesto a la renta. Exacto, Y nosotros exacto. que si llegamos a ganar, que creo que toda mi carrera profesional no he llegado a esos límites, pero lo mínimo que pago es el 10. Pero lógico, pero además, date cuenta de una cosa, o sea, estamos en un sistema eminentemente liberal o neoliberal. El sistema liberal y el Y las grandes neoliberal, fortunas no pagan, pero pagan los pobres. no, pero además tiene un sustento propio, o sea, si tú vas al origen del liberalismo, es justamente el cobro de los impuestos a la producción para poder sustentarse. Ese es un principio liberal, no es un principio ni socialista, no es un principio marxista, no. Y no es de los últimos 100 años, es No, último, no, no. que tiene por lo No, menos no. 200. No, eso viene desde que se crearon las repúblicas y se rompió con los estados monárquicos. ¿No? Es más, en los estados monárquicos también existía el impuesto, los diezmos y demás. O sea, es absolutamente necesario. Ahí el problema es la deshonestidad del empresario, del industrial, del oligarca, para llamarlo así más extremadamente, a no pagar o negarse a pagar esa contribución que le es obligatoria. ¿No? A Y pesar de que también usa la infraestructura del Estado a para pesar de que utiliza la usar su infraestructura del riqueza. Estado, a pesar de que la mejor manera de tener buenos trabajadores es tener trabajadores contentos. ¿A qué me refiero a trabajadores contentos? No solo con una buena remuneración, sino con buenos servicios de salud, con servicios de educación, con servicios de transporte. Esa es la manera de mantener a un trabajador contento. ¿No? Es más, o sea, lo que te digo es, no hay un reparto equitativo del Tesoro Nacional. ¿Y a qué me refiero con el Tesoro Nacional? A lo que se recauda, a lo que se debe recaudar, a lo que se debe invertir y repartirlo equitativamente, no en bonos. Pero, querido, aquí viene un detalle. Recién esta semana estuve por otros colegas, me enteré de que, por ejemplo, cualquier ingreso extra que tenía la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, Uh-huh. llegaba al Estado, miau. Y eso no pasó recién en este año, también viene pasando desde la época de Moreno, tal así que le debemos, como gobierno ecuatoriano, le debe al CNE, le debe como 280 millones de dólares. Y lo triste es que con 50 millones de dólares se repotenciaba todo el parque termoeléctrico. Desde luego que sí, si no es con menos. Además que estaba en carpeta ya la construcción de otras hidroeléctricas y también de ir buscando alternativas para la producción eléctrica. No es que este tema nos ha sorprendido de la noche a la mañana, no, 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 no. no, 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 eso Esto, tiene esto, venía, años. esto era un proyecto. Mira, en el 2013, con el sistema interconectado de electricidad, el Ecuador tenía una planificación de continuar creciendo en la producción eléctrica y tenía un proyecto incluso de exportación de electricidad hasta Chile. Sí, No, porque hasta se iba a construir una hidroeléctrica en Zamora exclusivamente para la fundición, el tratamiento del, no me acuerdo, creo que del aluminio. ahí en Zamora debe ser cobre, No, no no, sé. no. Iban a importar los pellets, Ah, ya, o sea, entiendo. porque tú sabes que la energía eléctrica se usa para todos, es parte de la tercera era de la industrialización. Así es. ¿No? O sea, Entonces, sin energía tienes se me cayó el invitado. sí, estaba conectando la computadora porque se me estaba quedando sin batería. Ya, lo que te digo. Tienes, por ejemplo, en Europa se está perdiendo sus industrias por el costo energético. Claro. Mira, la antigua ley la antigua ley de electricidad, ¿no? La que regulaba las antiguas empresas del Estado como Inesel, tenía una disposición, te hablo de los años 70 y 80, en la que se le prohibía al particular producir electricidad.
y si lo hacía necesitaba un permiso especial del Ministerio de Electricidad o del ente regulador del ramo, ¿no? Que además le cobraba un impuesto. Cuando a este momento vemos que la necesidad es al contrario, o sea, si tú puedes producir tu propia energía, es lo óptimo, ¿no? Y si tienes un excedente energético, deberías conectarte al sistema Interconectado. público para un poco paliar. Y es un poco lo que ocurre en Europa. En Europa tú ves en Francia, por ejemplo, que tienes los paneles solares en las casas y demás. Tienes un excedente eléctrico, va a la red pública, ¿no? Y ahí Y el te... medidor va al revés. Exactamente. En ese entonces, entiendo, era necesario. ¿Por qué? Porque lo que se trataba era de financiar en los 70, la presa de Paute, la de Malusa, ¿no? Ya. Que fue la primera presa y demás. Pero ya conforme va creciendo, fue una planificación mal hecha realmente, no pensando más allá de los 5 siguientes años o 10 siguientes años. Pan para hoy, hambre para mañana. Exacto. Y luego, no sé qué pasó con esa ley, entiendo yo, se reformó, te hablo de memoria, no, entiendo yo, se cambió, pero un poco es el ejemplo de lo mal que se llevan las cosas y de lo mal que se llevan las leyes. O sea, nosotros necesitamos una ley para todo, cuando esto era un tema eminentemente de administración pública. Pero nuestro gobierno actual no tiene idea en administración pública. Pero tratando de volver a César Augusto Ochoa, ¿qué te hizo estudiar Derecho? Bueno, Aparte de la izquierda, de la política. no, como te dije, yo provengo de una familia de abogados. Ah, ya, o sea, no pudiste, el fruto no cayó muy lejos del árbol. Exactamente. Mi padre es abogado, mis abuelos fueron abogados, mis bisabuelos fueron abogados, entonces provengo de una familia de abogados, pero sobre todo mi padre cuando era muy joven, estudiante de Derecho, ya me tuvo a mí y era dirigente estudiantil, ¿no? Dirigente estudiantil además de izquierda, ¿no? Y tuvo en sus aventuras estudiantiles ya jurídicas muchos conflictos colectivos. Uno de ellos que me marcó sobremanera fue justamente el conflicto colectivo de los empleados y trabajadores de Empregilo, que eran los que construían la presa de Amaluz en Paute. Allá. Y yo tenía 6 años, tenía la edad de mi hijo, de mi último hijo, de mi segundo hijo, y mi padre me llevaba a Paute, que quedaba lejísimos, la Amaluza en esa época, de Cuenca, que daba unas 3 horas más o menos, con un camino de tierra sumamente peligroso, lleno de abismos, en fin, más los peligros que la parte patronal ponía, porque mandaba a gente armada que no dejen pasar a la gente, a los trabajadores y todo. Me llevaba después de la escuela a las concentraciones con los trabajadores. Entonces, yo llegaba ahí con mi papá de abogado, jovencito, mi papá tenía en esa época 22, 23 años, no, 24 años, y yo tenía 6, y íbamos Rapidito, rapidito. íbamos a las concentraciones. Imagínate lo impresionante que era para un niño de esa edad estar en una concentración en donde habían 2.000 trabajadores que estaban esperando escuchar los informes del abogado y las arengas de la gente para continuar en el paro, tomadas las instalaciones, y ahí mismo tenían que cocinar y no moverse porque no podían abandonar las instalaciones por el paro, por la huelga. Entonces eso fue algo que a mí me marcó desde muy niño, con el tema jurídico, a pesar de que no me dedico a laboral. Ah, no Pero te dedicas a laborar. Claro, es que, bueno, mucha gente piensa que el derecho se divide en tránsito, penal, civil, constitucional, y me olvido uno, y laboral. no, no es así, o sea, es lo que te digo, siempre es una irresponsabilidad de los otros, de los abogados, en no brindar a nuestros clientes las posibilidades diversas para tratar un tema. Todo queremos, o penalizamos, o también un tiempo que estuvieron de moda los constitucionalistas a raíz de la última constitución del 2018, todo el mundo era constitucionalista. Y todo querías resolver con una acción de protección. No es así. Pero, por ejemplo, en esta empresa de Machala, del campo Amistad, una empresa que no calificaba, a ver, que no, por antecedentes no calificaba, usó documentación falsa, no tenían la capacidad técnica, no tenían la experiencia, y jueces de San Borondón y de otro lado, de Balsar creo que fue, le bloquearon para que suspendan el contrato en Machala.
Eso es algo que yo no termino de entender. Es que ese es justamente el mal uso de ciertas instituciones jurídicas, como es el de la acción de protección, porque esto lo hicieron a través de una acción de protección. Sí, exactamente, por eso me Y, acordé. y tú ves, este tipo de jueces en lo que han ido terminando, ¿no? En lo que han caído. Pero además eso lo que demuestra es la absoluta falta de control y de seriedad en el tema constitucional. La Corte Constitucional no está respondiendo correctamente ante estas cosas, ¿no? Entonces, eso es complicado, eso es peligroso. Los jueces de la Corte Constitucional, salvo muy honrosas excepciones, tampoco tienen una formación muy adecuada dentro del derecho constitucional. Y es preocupante, ¿por qué? Porque para ser juez no solamente tienes que tener un conocimiento legal o profundo del área a la que a la que te vas a dedicar, tienes que también tener algo de cultura social, algo de educación, de formación social, porque el juez imparte justicia, juega a ser Dios, ¿no? Sí, Juega a ser Dios. Entonces, si tú vas con una concepción errada de lo que es impartir justicia y quieres beneficiar solamente a una clase u otra, no eres objetivo, no tienes un balance adecuado entre los intereses del resto, no puedes ser juez, ¿no? Lamentablemente eso pasa y tú ves, lamentablemente, que este rato la Corte Constitucional, por ejemplo, hay un momento, la mayor cantidad de jueces que están ahí, no, primero que no tienen muchos conocimientos constitucionales, mucha formación de constitucionalistas, pero además son ligados a un grupo político y social de extrema derecha, ¿no? Y es grave, y es porque grave. no puede haber reivindicación de derechos, ¿no? Bueno, ya como dice esa producción, estamos por terminar nuestro programa del día de hoy. Hemos conocido un poco de la forma de pensar de Augusto Ochoa. Ya saben, lo pueden encontrar. ¿En dónde, querido? Bueno, yo tengo mi oficina aquí en las Naciones Unidas de Iñaquito, en el edificio Metropolitan, en la oficina 903. O me pueden encontrar al teléfono, ¿no? Al número de teléfono que es el 099-9053-660. Ya saben, cuestiones legales y un abogado que les va a cobrar por preguntarle la hora, pero sí les va a decir la verdadera hora. Pero, Exactamente. a decir, depende cuánto quiere que sea, no aplica acá. Pero, mi No, estimado no. César Augusto, ¿alguna recomendación para todos nuestros 4 seguidores? Encantado, claro. O sea, si tienen algún tema jurídico, no siempre piensen que eso se va a resolver de la noche a la mañana y tampoco piensen que se va a resolver con un escrito o dos cosas. Los abogados no somos seres mágicos ni maravillosos. El abogado que les ofrece ganar un proceso, que les de entrada les dice que tienen el juicio ganado, les miente y les roba. No, Empezando por ahí. les miente y les roba. No hay uno no puede ofrecer el triunfo un proceso, tiene que ser honesto. Lo que puede ofrecer un abogado y que tiene que garantizar un abogado es hacer todo lo posible, lo que esté a su alcance para conseguir un objetivo determinado. Claro, recuerda que también existe el derecho corporativo, el derecho criminal, el de patentes y el de propiedad intelectual. Por supuesto. Recuerden, la mejor herramienta es la herramienta adecuada. Exactamente. O sea, es encontrar la herramienta adecuada, es hacer el diagnóstico adecuado de cada caso para encontrar la solución más adecuada. Tal cual. Y bueno, damas y caballeros, que de la creación, soy Ilich Romero Atarihuana, el que te prohibió mamá. Te llama, te invoca y te dice que la cara de Gil es de uso personal. Así que, por favor, cuídense, cuídense y que no jodan a nadie. ¡Chao! Muchas gracias y buenas noches. Un abrazo para todos.